Números reales. Los números son signos que nos ayudan a representar cantidades con las cuales podemos saber cuánto dinero tenemos, por ejemplo, cuánto medimos, cuánto debemos, etc. Y dentro de los números existen algunas clasificaciones. Una de ellas son los números reales. Los números reales son los números más utilizados por la mayoría de las personas. Y dentro de los números reales tenemos, como podemos ver, diferentes conjuntos que vamos a ver un poco más a detalle. Tenemos, por ejemplo, el conjunto de los números enteros positivos. Este conjunto se puede simbolizar de la siguiente manera: con una Z con doble diagonal y con un signo más en la parte superior, o se puede simbolizar también como una N igualmente con doble diagonal, porque también este conjunto es llamado el conjunto de los números naturales. ¿Qué números entran dentro de este conjunto? Dentro de este conjunto tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar al infinito positivo. ¿Okay? Todos los números que sean enteros y sean positivos pertenecen al conjunto de los enteros positivos. Después tenemos el conjunto de los enteros negativos, el cual se simboliza con una Z con doble diagonal y un signo menos en la parte superior. Los números que pertenecen a este conjunto son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta llegar al menos infinito. Todos los enteros que sean negativos pertenecen a este conjunto. Y por último, en esta sección tenemos el número 0. Este es un número neutro y el número 0 es el único que pertenece a este conjunto. ¿Cómo podemos saber que un número es positivo? Cuando tenemos un número y no hay algún signo en su lado izquierdo, asumimos que es positivo. Cuando tenemos un número y hay un signo más en su lado izquierdo, asumimos también que es positivo. Para saber que un número es negativo, hay que ver en su lado izquierdo, y si tiene un signo menos, un signo de resta, vamos a asumir que es un número negativo. Esta es la única forma de identificar un número negativo, y estas son las dos formas de identificar un número positivo. ¿Okay? Entonces, una vez aclarado esto, vamos a irnos a la recta numérica. Como podemos ver, tanto los enteros positivos, los enteros negativos y el 0 podemos identificarlos aquí en la recta numérica. Vamos a identificar con color azul los enteros positivos, que sería toda esta parte, desde el 1 hasta el 8. Si se fijan, los enteros positivos en la recta numérica acomodada de esta forma horizontal se encuentran del lado derecho del origen o del número 0. ¿Ok? Estos serían los enteros positivos. Y del lado izquierdo vamos a marcar con color rojo, tenemos el conjunto de los enteros negativos. Ok, del lado derecho enteros positivos y del lado izquierdo enteros negativos. Todos son números enteros. Ok, aquí la recta pues está un poco limitada, pero aquí llega hasta el 8, pero puede ser sin problema hasta llegar a cualquier número positivo, y de igual manera por el lado izquierdo aquí llega hasta el 7, pero sin problema puede llegar hasta cualquier número negativo, es decir, al infinito. Y aquí tenemos
el origen, el número 0, este es el único número que hay dentro de este conjunto y lo podemos encontrar. Ok, vamos a borrar esta parte para tener más espacio. Al conjunto de los enteros positivos, enteros negativos y el número 0 se llama conjunto de los números enteros. Los enteros se componen de estos tres conjuntos: positivos, negativos y el número 0. ¿Ok? Ahora, además de este conjunto de los números enteros, hay otro conjunto, que es el conjunto de las fracciones. Ok, las fracciones son números que se pueden representar de dos maneras: de la forma A entre B, donde tenemos un denominador, una línea y, un numerador arriba, una línea y un denominador abajo. Pero la regla es que B, el denominador, sea diferente de 0. ¿Ok? Y la otra forma es de representar es a través de los números decimales. Por ejemplo, tenemos un número de la forma 1/2, esa es la forma de fracción comúnmente llamada, pero este número también puede representarse con 0.5. Si resolvemos, es como una división, el 1 entre 2 nos da 0.5. Si tenemos, por ejemplo, un cuarto, esto al resolverlo nos da 0.25. ¿Ok? Aquí, como ya les comenté, la regla es que B sea diferente de 0, porque si tenemos, por ejemplo, 2 entre 0, esto nos da un número indeterminado. No es así cuando tenemos la forma 0 entre 2, aquí nos da 0. Y si se fijan, el 0 pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces, esta forma sí está bien, esta no, esta forma nos da indeterminado. Entonces, vamos a borrar esta parte. Hay dos reglas, otras dos reglas que nos permiten saber que si un número pertenece al conjunto de los números racionales. La primera regla es que tenga decimales finitos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros tenemos un 1 sobre 2, nos da 0.5. Ahí termina el decimal, no continúa, entonces es finito, porque aquí termina. Tenemos el caso del 1/4, al resolverlo nos da 0.25 y aquí termina, no continúan los decimales. Pero tenemos otro caso, por ejemplo, 1/3, si nosotros lo resolvemos nos da 0.3333 y continúa. Aquí pues ya no es un resultado finito, pero tenemos otra regla que nos dice que para que un número sea fracción, sus decimales, o tiene que tener decimales periódicos. ¿A qué se refiere con esto? A que, por ejemplo, tenemos aquí el 3 y aquí lo tenemos otra vez, y así en todos sus decimales. Entonces hay un patrón que se repite dentro de sus decimales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este número 0.10 o 0.345, podemos observar en el primer número que hay un patrón, que es el 10, que se repite en sus decimales, y aquí hay un patrón que es el 345 y 345, que se repite. Entonces, suponiendo que estos números continúan así, como podemos ver, no son finitos, pero sí tienen decimales periódicos. Hay un patrón que se repite. Entonces,
pueden ser, no, más bien pertenecen al conjunto de las fracciones, ¿ok? Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Y otra característica es que los números decimales los encontramos entre dos números enteros consecutivos. Por ejemplo, un medio, vamos a indicarlo con color azul. El 1/2 lo encontramos aquí, justamente aquí. Aquí podemos encontrar el 1/2. Menos 1/4, vamos a ponerlo en negativo para no marcar aquí. Menos 1/4, ese lo podemos encontrar aquí, entre el 0 y el 1, 1/4, una cuarta parte de esta línea, pues aquí encontramos, ¿no?, el menos 1/4. Entonces, a lo que voy es que los números que son fracciones también se pueden ubicar en la recta numérica. Y bueno, estos son los números conjunto de las fracciones. Al conjunto de los números enteros y de las fracciones le llamamos números racionales. Estos dos conjuntos forman el conjunto de los números racionales. Y tenemos otro conjunto diferente al de los números racionales, que es el conjunto de los números irracionales. Estos son números que, vamos a anotar aquí sus características, no pueden ser representados con fracciones. Y también son números con decimales cuyos decimales no son finitos, y sus decimales no son periódicos. Ok, aquí en este conjunto entran todos los números decimales o números con decimales cuyos decimales ni son finitos ni tienen un comportamiento periódico en sus decimales, y por lo tanto pues no pueden ser representados con fracciones. Como vimos, las reglas para que un número pueda ser representado con fracción es que tenga decimales finitos y que sus decimales sean o tengan un patrón periódico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Esto, al resolverlo, vamos a hacerlo aquí en la calculadora, nos da 1.4142 13 56 73, etcétera. Entonces los decimales continúan y, como podemos ver, o más bien por lo tanto, como sus decimales continúan, ni son finitos sus decimales, y como podemos ver también, dentro de sus decimales no existe algún patrón que se repita. Por lo tanto, pues no existe o no se cumple esta característica. Entonces este número no entra dentro de los números racionales, sino dentro de los números irracionales. También tenemos otros números, digamos, conocidos o famosos, que son constantes. Por ejemplo, el número de Euler, que podemos ver aquí del lado derecho, es 2.71828182, y así sigue, y no se terminan sus decimales. Entonces tampoco cumple con la característica de tener decimales finitos, ni con tener decimales
periódicos o algún patrón periódico dentro de sus decimales. Como podemos ver, todos sus números pues son diferentes, son digamos impredecibles, no hay algún patrón. Si acaso aquí el 82 se repite aquí, pero pues ya no se repite, entonces no existe un patrón que podamos observar. Y tenemos también el número pi, el cual pues ya conocemos la fórmula para sacar áreas de círculos, es 3.14, 16, 92, 63, etc. Y pues tenemos las mismas características del número de Euler. No tiene decimales finitos y tampoco tiene decimales con patrón periódico, perdón. Entonces todos los números que no cumplan con estas características entran dentro del conjunto de los números irracionales. Y ya para finalizar tenemos el conjunto de los números reales, que se compone de los números racionales y de los números irracionales, digamos a grandes rasgos. Y los números racionales se componen de los enteros y fracciones, como ya vimos, y los enteros a su vez se componen de los enteros positivos, enteros negativos y el número cero. Y bueno, ese sería el tema de los números reales.